Ok, buenas tardes. Ahí ingresó alguien y acaba de preguntar por el taller otra vez. Entonces, voy a resumir lo que conversamos hace unos minutos. Dado que tenemos un atraso de una semana, voy a desarrollar hoy conceptos teóricos para complementar lo de ayer y vamos a postergar las aplicaciones que en principio tenía pensado dar desde hoy para la próxima semana. Y entonces en el taller iría hasta lo que vemos hoy. La próxima semana vamos a ver aplicaciones, vamos a hacer ejercicios sobre los conceptos teóricos que vimos entre ayer y hoy. Y la siguiente semana, el martes 9 de noviembre, sería el segundo taller, cubriendo contenido hasta hoy. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Correcto. Entonces, comencemos. Vi el repaso de lo que vimos ayer. Estuvimos analizando ayer el concepto de autopares, que dijimos que eran algo que están asociados a un operador. O sea, dado un operador A lineal en un espacio vectorial, este operador K lineal, entonces un autopar así, lambda B, es un par de objetos donde B en el espacio vectorial es no nulo, lambda un escalar, es decir, un elemento aquí en K, tal es que se satisface esta ecuación. Aplicar el operador al vector B es lo mismo que multiplicar ese vector por el escalar lambda. ¿Okay? Entonces ahí le llamamos a ese vector un autovector. Al escalar lambda lo llamamos un autovalor. ¿Okay? Este autopar no es tan famoso así. Yo lo leí en algún libro, ya no recuerdo dónde. A mí me gustó bastante el término, entonces lo estoy usando también en las notas. Estos dos términos son más comunes. Casi en cualquier libro van a encontrar eso. Y a esta ecuación se le llama la ecuación del autovalor o la ecuación del autovector. Y en las notas yo le estoy llamando también la ecuación del autopar. ¿Sí? Y geométricamente, esto simplemente significa que si tenemos en nuestro espacio abstracto, podemos seguir pensando en los vectores como si fueran unas flechitas, aplicarle el operador a este vector simplemente lo escala sobre el subespacio generado por ese vector B. Entonces, digamos que termina por aquí. Esto sería A de B. Esta es la esencia geométrica entonces del autopar. Dado que A de B es simplemente una escala, un escalamiento del vector B por algún escalar, esto es lambda B, por algún escalar lambda. Sí, esa es la ecuación de autopar. Geométricamente significa una situación descrita de esta forma. En contraste con lo que pasaría con un vector que no es autovector, es que si le aplicamos a un vector U que no es autovector, el operador A, entonces probablemente la imagen termine así, con un cambio en la dirección. Y hablando más rigurosamente, lo que ocurre es que A de U sale del espacio generado por U. El espacio generado por U es la línea recta, acá. Y en la situación general, una transformación va a sacar al vector de ese espacio y lo va a llevar a otro lado, o sea, a su imagen. Y en la situación particular donde ocurre esto, es lo que describimos con la noción de autopar. Y esta es la ecuación de los modelos. Y ayer también vimos la noción de
operadores diagonalizables o sí, operadores diagonalizables. Entonces, básicamente definimos el concepto de diagonalizar un operador. Dijimos que eso está relacionado con la existencia de una base en la cual la matriz que representa a ese operador es diagonal. Entonces, este concepto de diagonalización de operadores tiene que ver con la existencia de una base en B, tal que la matriz que representa a nuestro operador en esa base es diagonal. Diagonal con ciertos escalares, lambda 1, lambda 2, hasta lambda n, elementos de la diagonal, y el resto 0. Y vimos un teorema que decía lo siguiente: el operador A de B en B es diagonalizable si y solo si existe en B base formada por autovectores de este operador. ¿Okay? Entonces, esencialmente lo que hicimos ayer entonces fue introducir dos conceptos: el concepto de autopar, su interpretación geométrica, y el concepto de diagonalización de operadores. Mencionamos por qué es relevante eso, porque si la representación matricial es diagonal, esto tiene muchas ventajas computacionales. Y el teorema que vincula ambos conceptos. Entonces, nuestro objetivo de estudiar, por ejemplo, tratar de identificar qué operadores admitirán una representación así simple, nos conduce a la necesidad de estudiar el concepto de autopares, debido a este teorema que vincula esas cuestiones. Correcto, tuvimos unos ejemplos ayer. Y hoy quiero continuar desarrollando la teoría para hablar un poco de diagonalización de matrices. Correcto. Entonces, ayer prácticamente hablamos de matrices más allá de la matriz que aparece como representación de un operador. Pero en muchas situaciones prácticas, como vamos a ver después, la semana que viene, nosotros de hecho tendremos una matriz de entrada, sin que provenga de un operador. Por lo menos el operador no está dado en principio, tenemos una cierta matriz. Y queremos desarrollar la idea de diagonalización de esa matriz, entonces. El tema para hoy es diagonalización de matrices. Y ya con ese concepto vamos a pasar a hablar después del algoritmo para el cálculo de los autopares. Aquí también ya hicimos una visión esquemática de lo que sería ese algoritmo. Entonces el tema de hoy es diagonalización de matrices. Voy a usar el mismo título que usé en el material: autopares de matrices y diagonalización. Y diagonalización. Ok, entonces vamos a comenzar recordando los dos operadores que nacen naturalmente a partir de una matriz. Entonces, para hablar de este concepto de autopar de matrices, nuestro dato inicial es una matriz. Dada una matriz A cuadrada, okay. Recordemos que
De esa matriz nosotros obtenemos este operador, L sub A, que va de Kn a Kn. Simplemente lo que hace ese operador es cuando le damos un vector aquí, lo pensamos como vector columna, entonces L sub A de B es la matriz A multiplicada por B. Correcto. Ya venimos estudiando bastante este operador, sabemos que es lineal, sabemos que si lo representamos en la base canónica, obtenemos justamente la matriz A como su representación. Y habíamos discutido otra cosa respecto de la matriz inducida, específicamente cuando la matriz es real. Fíjense que si la matriz, si K, recuerden que K estamos pidiendo siempre que sea o R o que sea C. Consideramos el caso K igual a R. Entonces, esto que está escrito acá lo que define es un mapa de Rn a Rn. Si K es igual a C, lo que esto nos define es un mapa de Cn a Cn. Pero el caso en que K es igual a R, habíamos comentado esto, tiene una particularidad y es que nos permite definir tanto el L sub A, que va a ir de Rn a Rn, como también nos permite pensar en este otro mapa, del LAC, le habíamos llamado, que va a ir de Cn a Cn. Y opera de la misma forma, es decir, este operador, este es lo que está escrito aquí. Cuando leemos un vector B, simplemente vamos a tomar la matriz A multiplicado por ese vector B. Como la matriz tiene entradas reales y el vector es una lista de números reales, el resultado es una lista de números reales, entonces estamos en Rn. Vamos de Rn a Rn. Pero si se nos da un vector B, que es una lista de números complejos, un elemento en Cn, podemos hacer lo mismo aquí, definir este mapa simplemente como la matriz A multiplicado por el vector B visto como columna. La matriz A sigue teniendo entradas reales. Estamos con K igual a R. Pero el vector B ahora es una lista de números complejos. Entonces el resultado de esta multiplicación matricial va a devolvernos una lista de números complejos. O sea que va a estar en Cn. El punto que quiero rescatar aquí es que exactamente la misma fórmula nos da bien sea un mapa de Rn a Rn o un mapa de Cn a Cn. ¿Okay? Ya dependerá del tipo de vector sobre el cual estamos haciendo actuar la matriz A. ¿Está claro de eso? ¿Hay alguna confusión? ¿Se entiende, profe? Sí, Bien. profe. Y ahora vamos a explotar un poquito esa cuestión de que una matriz real puede inducirnos tanto un mapa de Rn a Rn como un mapa de Cn a Cn, y además lo hace con la misma fórmula, para poder unificar un poco la discusión de autopares para matrices. Entonces, si ustedes pues van y leen las notas, verán que primero yo puse como una posible definición de autovector y autovalor para una matriz A. El autovalor o autovector correspondiente a este operador inducido. Entonces, vamos a intentar acá una primera definición de autopar de matrices. Entonces, dada la matriz A, aquí, entonces podemos definir un autovalor de A. A ver, ¿cómo convertir exactamente acá? Definimos autovalores como, claro, voy a escribir aquí. Podríamos decir que los autovalores de A son los autovalores
de este operador. ¿Sí? Y los autovectores también. Podemos pensar entonces que los autovectores de A son los autovectores de este operador. ¿Cierto? O sea que los autopares, juntando las dos ideas, serían cosas así. Lambda B, tal que B está en Kn no nulo, lambda debería pertenecer al cuerpo K y se tiene que cumplir esta relación. ¿Sí? Esto es lo que sería la ecuación de autopar para este operador. Y estamos definiendo, entonces, los autopares de la matriz A en términos de los autopares del mapa inducido por esa matriz. Claro está que nosotros sabemos qué es esto. El A de B es simplemente tomar la matriz A y multiplicarlo por B. Entonces, muchas veces se omite esta parte y se considera simplemente esta ecuación. A por B igual a lambda B. La cuestión es que el punto de vista del operador, cuando definimos autovalor para un operador, dijimos, llegamos a ser un poco quisquillosos y vamos a exigir que el escalar esté en el cuerpo sobre el cual está definido el espacio vectorial. Entonces voy a volver a escribir acá el L sub A de B. Olvídense por un momento de la matriz y piensen en esta ecuación, ¿sí? Donde L sub A es un operador. L sub A toma un vector B en el espacio que él tenga como dominio y devuelve otro vector en ese mismo espacio. Entonces, para poder hablar de esta igualdad, necesariamente esto que está acá tiene que estar en el mismo dominio donde aterriza este vector. Eso, en cierto modo, obliga a que el escalar tenga que ser tomado en el cuerpo sobre el cual está definido el espacio vectorial. ¿Ok? Podríamos hablar de que para un operador definido sobre un espacio vectorial real podamos permitir autovalores complejos, pero eso requiere un desarrollo un poco más sofisticado de un concepto que no vamos a desarrollar acá. Está propuesto como ejercicios para quien sea más curioso para analizar esa situación. Pero lo dejamos un poco de lado. Ahora bien, con las matrices quiero ser un poco más abarcante, por el hecho de que las matrices naturalmente nos permiten pensar en estos dos operadores. Y los dos operadores en realidad funcionan de la misma forma, simplemente tomar la matriz que tenemos y multiplicarlo por la lista del número con que estemos trabajando. Esa lista puede ser real o puede ser una lista compleja. Bien. Entonces esto nos va a facilitar un poquito omitir esto acá y pensar en esta ecuación con la posibilidad de que mismo que A sea una matriz real, podríamos permitir que el escalar lambda sea complejo. Eso sí, ¿qué va a pasar? Si permitimos que lambda sea complejo, vamos a terminar con que D debe estar en Cn. Esa es la matriz real. ¿Ok? Espero que a lo largo de esta clase convencer un poquito mejor por qué queremos permitir que en esta ecuación, a pesar de que la matriz sea real, el escalar lambda tenga la chance de eventualmente ser un número complejo. Entonces, esta idea y la problemática que lleva de que si pensamos en los autopares de A como los autopares de este operador, está descrito en las notas, ¿sí? Entonces, vuelvan a leer eso si ya lo hicieron. Si también lo hicieron, leanlo después de escuchar esta explicación. Y vamos a pasar a definir
los autopares de la matriz A, la forma en que queremos usarlo en el resto del curso. Correcto, entonces, dado una matriz de esta forma, recordemos una vez más, no me voy a cansar de esto, K igual a R o K igual a C para nosotros, ¿sí? Nos estamos complicando con cuerpos más extraños. Entonces vamos a definir los autopares de A como aquellos del operador L sub A C, que va de Cn a Cn. Okay. Independiente de que la matriz sea real o compleja. Okay. Y aquí vamos a observar lo siguiente. Vamos a hacer la identificación R dentro de C. ¿Ok? Ojo con esto. Mucho ojo con esto. Sobre todo si suelen ver temas años anteriores aquí de Fiona San Lorenzo. Estamos haciendo un pequeño abuso de notación acá, pero que es útil para simplificarnos la vida. Estrictamente R no es un conjunto de C, pero podemos identificar R con una copia, si queremos pensarlo, dentro de C, que son los números complejos con parte imaginaria nula. Pero lo que estoy diciendo aquí es que si yo le doy un número real X, podemos pensar en eso como X más Y por 0. Y esto está en C. Entonces, si a mí me dan un vector en Rn, que es una lista de números reales, yo puedo pensar que esa lista de números reales son complejos con parte imaginaria nula. Y entonces veo ese vector ya dentro de Cn. La matriz A puede tener sus entradas reales o complejas, no me interesa, yo puedo hacer la multiplicación por la lista de números que me fue dado. Entonces piensen en distintos casos. Vamos a suponer que A está en... este espacio. O sea, tiene entradas reales. Y yo les doy un vector D, vamos a llamarlo X, de esta forma, X1, Xn, en Rn. Lo que estamos diciendo es que vamos a promover este vector a un elemento de esta forma. X1 más Y0 hasta Xn más Y por 0. Y esto vamos a pensarlo entonces en Cn. Ahora vamos a pensar en este operador actuando sobre este vector X, que al fin y al cabo lo único que hace es tomar la matriz A y multiplicarlo por este vector X. Pero como la parte imaginaria es 0, no pasa nada. Es como multiplicar la matriz A por este vector, no otra vez. Y lo que estaremos buscando entonces es un escalar lambda tal que se cumpla esta situación que está aquí. Entonces vean, si yo estoy buscando que X lambda sea un autopar de este operador, de acuerdo a nuestra definición, estamos buscando un lambda complejo. Como en este caso, el vector X va a tener parte imaginaria puramente 0 y la matriz A tiene entradas reales, esta ecuación nos va a obligar a que este número complejo en realidad sea un complejo con parte imaginaria nula. O sea que caemos de maduro en el mundo de los reales, nomás otra vez acá. Pero, ¿qué pasa si tenemos esta misma situación? Matriz real, pero ahora yo les doy un vector Y, que es de la forma I1
y n, pero que vive honestamente en Cn. Eso quiere decir que algunos de estos números son complejos con parte imaginaria no nula. Igualmente tiene sentido pensar entonces en esta ecuación. Correcto. Este es el operador inducido por una matriz real, pero ahora operando sobre un vector que efectivamente tiene componentes complejas. Y esta ecuación entonces nos va a forzar a que este escalar tenga que ser efectivamente un número complejo, probablemente. O sea, no podemos más asegurar que tenga parte imaginaria nula. Pero no tenemos que preocuparnos con eso. O sea, a la hora de resolver el algoritmo, cuando lo veamos, el algoritmo va a definirnos el lambda, va a decirnos si tiene parte imaginaria nula o no. ¿Ok? Entonces, entiendo que esto puede estar siendo un pequeño desorden aquí. Vamos a ver ejemplos para que vayan asimilando la cuestión. Estamos unificando dos casos que podríamos perfectamente tratar por separado, pero no es conveniente hacer eso. En particular, porque, recuerden esto, cuando ustedes vean cursos más avanzados, control, por ejemplo, lo que estén haciendo electromecánica, van a estar trabajando con matrices reales y van a querer hallar sus autovalores. Y los autovalores más importantes van a ser complejos. Autovalores que tienen información física sobre el sistema van a ser complejos. ¿Okay? Y el hecho de que en el curso lineal demasiado se enfatice en que el autovalor tiene que estar en el cuerpo por el cual tenemos la matriz, crea, desde mi punto de vista, una confusión después de por qué eventualmente cuando llegan a un curso de aplicación resulta que los autovalores pueden ser complejos. Eso hasta manda el mensaje de que el curso de álgebra lineal es como que no tiene mucha relación con lo que después realmente es útil. No es así. Simplemente que se pueden acomodar las cosas para poder ser más abarcante a la hora de hablar de autovalores de una matriz. De hecho, también se puede acomodar de la misma forma para el caso de operadores, solo que la construcción es un poco más sofisticada. Okay, ¿se entiende la idea de lo que estoy queriendo transmitir aquí? Se entiende, profe. Vamos a tratar de seguir el material para no desordenar, porque ahí me esforcé bastante en el material para tratar de escribir ordenadamente estas ideas. Okay, entonces, de momento, vamos a tomar esto como nuestra definición. Okay, entonces, a la hora de que pensemos en autopares de una matriz A, vamos a pensar en este operador. Y eso está abriendo la puerta a que los autovalores de esta matriz puedan ser números complejos, independiente de que la matriz originalmente haya sido real o compleja. ¿Ok? Entonces, veamos qué más comenté acá. Bien. Vamos a interpretar ahora el concepto de diagonalizabilidad del operador L sub A en términos de la matriz que le da origen. Entonces, vamos a considerar una matriz aquí y vamos a pensar en su mapa inducido. ¿Ok? Entonces aquí estoy simplificando mi notación otra vez. Si K es real, vamos a pensar en el operador LA que va de Rn a Rn. Cuando K es complejo, puedo pensar en el operador que va de Cn a Cn. Vamos a ver cómo la diagonalizabilidad de este operador se refleja en una factorización de esta matriz. ¿Ok? Entonces, supongamos que este operador
LA es diagonalizable. Okay. ¿Qué significa eso? Ayer vimos que diagonalizable significa que existe una base en Kn tal que la matriz que representa este operador es diagonal. Entonces, digamos que S, que le llamé U1 hasta UN, a esa base. Supongamos que S en Kn es una base, pues es una base tal que la matriz que representa a este operador es diagonal. Voy a poner así la matriz. Okay. Esto es lo que vimos ayer. Decir que un operador es diagonalizable significa que existe una base en la cual su matriz es diagonal. Ok. Por otro lado, nosotros sabemos que si tomamos ese mismo operador y lo representamos en la base canónica, ¿qué cosa obtenemos? A ver si me están siguiendo. La matriz. La matriz A, correcto, sí. Eso lo venimos discutiendo varias veces. En la base canónica, la matriz que representa a este operador es justamente la matriz A. Y nosotros también vimos el concepto de cambio de bases en representaciones matriciales. ¿Ok? Entonces acá tenemos una situación donde podemos explotar eso. Tenemos un operador. Tenemos la situación en que en determinada base su matriz es esto que está aquí. Pero nosotros sabemos que en otra base, en la canónica, la matriz de ese mismo operador es la matriz A que se nos fue dada originalmente. ¿Cómo se relaciona entonces esta matriz con esta matriz? Hay una relación de cambio de base. Entonces, habíamos dicho que esta matriz A, voy a colocar ahora, que es la matriz de este operador en la base canónica, es igual a cierta matriz P por la matriz de ese operador en la otra base en cuestión por P inversa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Correcto. Entonces, fíjense, vamos a ignorar un poquito ahora esto acá y vamos a leer de acá hasta acá. Entonces estamos teniendo que A tiene que ser cierta matriz P por esta otra matriz, voy a llamarle D a esta matriz ahora. ¿Ok? Por P inversa. ¿Ok? Si multiplicamos ambos lados por P, aquí quedaría A por P y acá quedaría P por D. ¿Correcto? Y si interpretamos esta igualdad columna por columna, voy a escribir acá. Este lado, voy a escribir acá, es A por P, la primera columna de P, que vamos a representar como P estrella 1. P estrella 2, la segunda columna y por ahí va, hasta la última. P estrella N. ¿Ok? Esto tiene que ser igual a P por D. Esto es P estrella 1, P estrella 2, P estrella N, y acá tenemos la matriz diagonal, lambda 1,
lambda n. ¿Me siguen? Sí. Acá yo puedo hacer multiplicación por bloques, si quieren pensarlo así, y considero A por cada una de estas columnas. Y si interpreto la igualdad columna por columna, a lo que llegamos es que A por la j décima columna es precisamente lambda j por la j décima columna acá. ¿Ok? Esto que está acá, aquí es igual. Esto es el operador L sub A actuando sobre el vector P estrella J. ¿Ok? O sea que las columnas de esta matriz P son precisamente los autovectores de este operador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué son, profe? Autovectores. Autovectores. Fíjense la ecuación de acá hasta acá. Entonces, recapitulemos un poquito. Tenemos una matriz que da origen a un operador. Asumimos que ese operador es diagonalizable, significa que existe esta base en la cual su matriz es diagonal. Llamamos D a esa matriz. Sabemos que en otra base, en la canónica, la matriz de ese operador es simplemente la original A. Y sabemos cómo relacionar dos matrices que representan un mismo operador. Tenemos una ecuación como esta. A partir de ahí manipulamos un poquito. ¿Okay? Multiplicamos por P, por la derecha en ambos lados. Acá queda la identidad, la P aparece para allá. Interpretamos esta igualdad columna por columna y nos arroja esta igualdad que está aquí. Ahora interpretamos otra vez qué es A multiplicado por este vector columna. Eso es precisamente la definición de este operador actuando sobre ese vector. Y de este lado nos queda el escalar en la posición apropiada multiplicado por la columna correspondiente. O sea que acá apareció la ecuación de autopar para este operador. ¿Me siguen? ¿Los perdí en algún lado? Ok. Bien. O sea que, comencemos a concluir. Esta matriz de cambio de bases entre la matriz original y la representación diagonal está conformada justamente por los autovectores de este operador. Cada columna de esta matriz es un autovector de aquel operador. Y está asociado, o sea, el autovalor asociado es el escalar correspondiente en la diagonal de esta matriz. Pero ayer vimos nosotros que la base en la cual el operador tiene una representación diagonal está conformada justamente por los autovectores de ese operador. O sea que los P sub asterisco J no son otra cosa que estos mismos vectores, ¿sí? En el orden correspondiente. O sea que la conclusión final aquí es que la matriz de cambio de base aquí es simplemente esto, U1, U2, UN, que eran los autovectores que conforman la base que diagonaliza al operador. Y la matriz diagonal que se obtiene como representación contiene justamente los autovalores correspondientes. ¿Okay? Entonces,
Recapitulemos rápidamente. Dada una matriz con entrada en el cuerpo K, consideramos este mapa inducido y la diagonalizabilidad de este operador, en los términos que vimos ayer, se traduce en la posibilidad de factorizar esa matriz de esta forma. ¿Okay? Recuerden que eso que está acá es diagonal. O sea que el operador inducido por la matriz es diagonalizable, implica que la matriz A admite este tipo de factorización, donde D es diagonal y P contiene en sus columnas los autovectores de la matriz A. ¿Sí? Recuerden que los autovectores de A son los autovectores del operador inducido. ¿Decidieron hasta acá? No, Sí. profe. Yo me pierdo con la definición de P. ¿Cuál definición te confunde? El de P. De P. P. Bueno, P en principio era el personaje que hace el cambio de base, simplemente. ¿Ok? Y a partir de esto, vamos deduciendo que tiene que ser esta P. Si ustedes van a las notas de cambio de base, en realidad nosotros ahí vimos, en general, cuando tenemos las bases, cómo se construye esta matriz de cambio de bases. Y si siguen detalladamente esos pasos, van a concluir lo mismo que acá. Solo que acá yo estoy aprovechando un poquito lo que vimos ayer para concluir quién es P, sin tener que recordarme de cómo era exactamente la matriz de cambio de base cuando en representaciones matriciales. Okay, entonces, repasemos una vez más. Tenemos dos representaciones matriciales de un mismo operador. ¿Okay? En esta base S, asumimos que esa representación es esto que está acá, D, diagonal, y sabemos que la base canónica es la propia matriz A. Dado que tenemos dos representaciones, sabemos que ellos se relacionan por una fórmula de este tipo. ¿Okay? Una matriz P, y su inversa, ensanguchando a una de las matrices, me da la otra. ¿Hasta ahí me siguen? Estaba dudando, ¿me sigue hasta ahí? Sí, Hasta ahí profe. sí. Correcto, y desde ahí, mucho cuidado. Vamos a ver que estamos siguiendo una escalerita. Si sabemos que vale esta relación, tendrá que valer esta, porque simplemente multiplicar por P de este lado y por P de este lado. Acá obtenemos la identidad. O sea que desaparece y aparece P del otro lado. ¿Correcto? Sí. Ahora, acá esta es una cuestión de álgebra matricial. Hay que interpretar esta igualdad columna por columna. Si yo escribo P como columnas, yo puedo después, en algún sentido, distribuirla a multiplicar a cada columna. Y si hacen de este lado esto multiplicado por esta matriz diagonal, van a ver que las respectivas columnas de este lado son estos escalares multiplicados por cada una de estas columnas. Esa parte está confundiendo, no lo ven, no lo saben. Sí, profe, entiendo. Correcto. Entonces, por favor, ensúciense las manos después para convencerse de eso. Es solo interpretar esta igualdad, columna por columna, es lo que arroja esto que está acá. Ahí volvemos nosotros a decir, ok, pero multiplicar A por este vector es la definición de la acción de aquel mapa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, la igualdad de acá hasta acá nos está gritando que estos vectores, columnas, son autovectores. Aplicar el operador al vector
es simplemente multiplicar ese vector por una escalar. Eso es la condición para ser autovector. Y sabemos que son no nulos. ¿Por qué son no nulos estos vectores? A ver si alguien apunta al detalle. ¿Qué preguntaste, profe? Yo dije que esta igualdad nos dice que estos son autovectores. Pero hay un detalle que hay que garantizar, que el vector no sea nulo. Estoy preguntando por qué estos P asterisco J no pueden ser el vector nulo. No tendría que ver que nosotros sabemos que P es invertible. Porque el Exacto. operador es lineal. No porque el operador sea lineal, tiene que ver con la invertibilidad que dijo el compañero. P es la matriz de cambio de base entre dos representaciones matriciales. Sabemos que la matriz es invertible. No puede tener ninguna columna nula. ¿Ok? Entonces, ciertamente las columnas son no nulas y esta ecuación nos está diciendo que son autovectores de este operador. Profe, ¿Sí? yo tengo algo que no me cuadra. ¿Viste que vos tenés esa matriz diagonal Sí. que son los escalares? Sí. Yo pregunto, ¿esos escalares son los mismos o son todos diferentes? Pueden ser diferentes, pueden ser repetidos. Eso no Entonces, altera el análisis. a cada escalar pues viene con un vector y ese es un autopar. O sea, no, ahí lo que se cumple que sí hay uno, no es generalizado, no es que solamente tiene que ser un escalar con un vector. Ahora entiendo, profe. No, claro. Yo puedo Ya, tener gracias. escalares acá. Vamos a ver, cuando veamos el algoritmo, de dónde sale esa cuestión de repetición de los escalares. Correcto, o sea, de momento tenemos escalares acá. En ningún momento nos planteamos si son iguales o distintos. Es irrelevante. Lo que sí sabemos es que acá tenemos una base, por lo tanto hay n vectores, y ayer discutimos que el hecho de que en esta base el operador tenga representación diagonal significa que estos vectores son autovectores. Acá tenemos otros vectores que vienen de una cuestión de cambio de bases. Son columnas de cierta matriz que hace este trabajo y concluimos que ellos son autovectores asociados a esos mismos autovalores, a estos mismos. ¿Ok? Entonces, juntando todo eso, es que concluimos que en realidad estas columnas de la matriz P son precisamente estas, los vectores U. Y justamente ustedes recordarán que colocar estos vectores como columnas en una matriz les da la matriz de cambio de base entre esta base y la canónica. Y ese tenía que ser, pues, esta matriz de cambio de base en la representación matricial. Eso son distintas aristas donde pueden mirar la cuestión. El resumen de todo esto es que, dada una matriz, el hecho de que su operador inducido sea diagonalizable se traduce en una factorización de la matriz. Muy especial de esta forma. Y ayer dimos una pequeña motivación del por qué este tipo de factorización puede ser interesante desde el punto de vista computacional. ¿Ok? Entonces, bien, acá está la cuestión ahora que yo estoy pensando en el operador que va de Kn a Kn. Y ahora viene la cuestión que dijimos hace rato, ¿pero qué pasa si nosotros tenemos una matriz con entradas reales? Yo igual puedo pensar en este operador, y este operador pues sería analizable y vamos por ahí. Entonces, vamos a dar un ejemplo para ilustrar esto, porque me hace que está muy enredado esa cuestión. Profe, pero esto no es lo Sí, mismo que vimos ayer. casi lo mismo. Estamos usando
cosas que discutimos ayer. Por ejemplo, el hecho de que si en una base el operador tiene representación diagonal, entonces esto tiene que ser autovectores. Eso vimos ayer. También ayer vimos que esta ecuación es la definición de autopar. Solo que ahora estamos justamente usando todo lo que discutimos ayer para estudiar cómo se manifiesta en términos matriciales esta historia de los operadores. Van de la mano, ¿sí? Muchos libros, de hecho, nos hablan luego de diagonalización de operadores. Solamente hablan de diagonalización de matrices, directamente. Pero se pierde un lado del paisaje. Nosotros necesitaremos ahora a las matrices para poder desarrollar el algoritmo que nos permitirá obtener los autopares. ¿Okay? Hasta ayer hablamos de operadores, no hablamos mucho de matrices, más allá de su representación matricial. Ahora estamos dándole protagonismo a la matriz, a una matriz que se nos da suelta, cuadrada. Y queremos desarrollar una teoría de diagonalización y autopares para la matriz, pensada de forma intrínseca como matriz. Y lo que hacemos es, ok, ya tenemos una teoría de autopares para operadores. Lo que podemos hacer es promover nuestra matriz a un operador y analizamos la historia de diagonalizabilidad de ese operador y vemos cómo eso repercute en la matriz. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos diciendo que el concepto de diagonalizabilidad de este operador se traduce en una factorización de la matriz. ¿Se aclara un poquito la cuestión? Sí, profe. Correcto. Ahora vamos a pasar a estudiar el algoritmo que nos permitirá calcular autopares. ¿Ok? Y vamos a ver eso rápidamente y después vamos a ver los ejemplos de qué pasa cuando tenemos autovalores complejos por ahí. El cálculo de autopares. Voy a poner acá de operadores. Otra vez. ¿Sí? Aquí. Ahora mismo vuelve al protagonismo los operadores. ¿Sí? Y en breve vamos a ver otra vez cómo repercute esto en las matrices. Consideramos un operador lineal, y estamos buscando sus autopares. Entonces queremos resolver esta ecuación. ¿Okay? Queremos encontrar escalares lambda y vectores v que satisfagan esa ecuación que está allí. Ayer ya vimos que esta ecuación es equivalente, totalmente equivalente a esta que está aquí. Correcto, donde I es el operador identidad. Entonces ya habíamos adelantado ayer que los escalares que van a ser autovalores del operador son los escalares que consiguen que este operador acá tenga núcleo no trivial. Correcto. Entonces, vamos a seguir las notas para que ustedes puedan después leer la nota y hacer el mapeo con lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Cómo llegamos?
Entonces, lambda es autovalor de A si y solo si A menos lambda I tiene núcleo no trivial. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un operador. Quiero decir tiene. Decir que un operador tiene núcleo no trivial es equivalente a decir que su representación matricial en cualquier base tiene espacio nulo no trivial. ¿Okay? O sea, acá no voy a indicar la base, no necesito especificar en cuál base. En cualquier base que se me ocurra representar este operador, me tiene que dar una matriz cuyo núcleo es no trivial. Entonces, esta es su cualquier, voy a poner acá, cualquier representación matricial tiene espacio nulo no trivial. De hecho que sabemos más. Sabemos que el núcleo de este operador es isomorfo al espacio nulo de esta matriz. Eso significa que si yo quiero conocer el núcleo de este operador, me alcanza con representarlo en cualquier base que a mí más me guste y hallar el espacio nulo de esa matriz, que sabemos hacer resolviendo un sistema de ecuaciones homogéneas. Y luego, eso me describe el espacio nulo. Yo tengo que usar después la base que usé para este isomorfismo para volver al mundo de los operadores y tener descrito el núcleo del operador. Estoy hablando rápido porque son conceptos que ya discutimos bastante cuando hablamos del núcleo de operadores y cómo eso se refleja en la representación matricial. Ok, entonces, en cualquier base puedo trabajar. Pero ¿cómo es la representación matricial de este operador? Acá yo estoy tomando un operador con un escalar y estoy restando con otro operador. La representación matricial tiene la propiedad de que es lineal respecto de esa operación. O sea que esto es lo mismo que representar A en la base que haya escogido aquí, menos lambda por la representación de I en la misma base. ¿Qué matriz es esta? La que representa al operador y entidad. ¿El 1? ¿Cuál es la matriz 1? ¿Cómo, Erika? Me está confundiendo esa matriz 1. El tipo de cosas que yo no quiero avanzar si no me responden. No importa si no desarrollamos todo el programa. Profe, yo demasiado quiero responderte la identidad. Y entonces responde. ¿Por qué te aguantás si querés? Porque tengo dudas. No, porque tengo dudas. No estoy seguro ni de por qué, pues. Sí, es la identidad, es un ejercicio, está por ahí. Tienen que ver los ejercicios, chicos. Yo no bromeo con ese material. Es la identidad. Si ustedes representan el operador identidad en cualquier base que se les cante, les va a dar la matriz identidad. ¿Ok? Entonces, recapitulemos. Los autovalores de A son los escalares que consiguen que este operador tenga núcleo no trivial. Eso ocurre si solo si cualquiera de sus representaciones matriciales tiene espacio nulo no trivial. De hecho, es isomorfo al núcleo. Y la representación matricial de este operador es este que está acá. Es representar A por separado
representar I por separado, por eso da la matriz de identidad. Entonces, esta matriz, ahora acá ya podemos pensar en matrices. Esta es una matriz menos lambda, la matriz de identidad. Esta matriz debe tener espacio nulo, no trivial. Y de hecho sabemos cómo analizar ese espacio nulo. Es resolver la ecuación homogénea cuyo matriz de coeficientes es esto que está acá. Pero nosotros no estamos buscando todavía identificar el espacio nulo. Estamos buscando identificar lambda. Vean. Entonces en realidad estamos buscando una cuestión donde lambda es la incógnita. Y estamos queriendo identificar aquellos valores que consiguen que esta matriz tenga núcleo no trivial. Eso pasa si y solo si el determinante de esta matriz vale 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no estamos de acuerdo con esto? Para que esa matriz que está ahí tenga espacio nulo no trivial. Claro. Dicho sea singular o no invertible, ¿sí? Porque son matrices cuadradas. Que tenga espacio nulo no trivial, equivalente a que sea singular, equivalente a que sea no invertible, equivalente a que su determinante sea 0. Esto es lineal 1 ya. Así que ninguna compasión acá. Determinante nulo. ¿Ok? Y el determinante, entonces acá llegamos a una cuestión. Arrancamos de la condición de que un escalar sea autovalor del operador, nos conduce a esta ecuación. ¿Correcto? Entonces vamos a definir acá, definimos P sub A de T como el determinante de A menos T por I, ¿ok? Como el polinomio característico de A. Polinomio característico, ¿sí? ¿Por qué polinomio? Porque, no, lineal 1, si ustedes calculan el determinante de esto, usando alguna de las fórmulas que habrán visto en lineal 1, le va a salir un polinomio en T de grado n, si la matriz A es n por n. ¿Okay? Y las entradas de la matriz van a conformar los coeficientes, ¿sí? Mediante ciertas combinaciones. Bastante feas, pero a partir de las entradas de la matriz surgen los coeficientes del polinomio, y esta t que está aquí, como un parámetro o una incógnita, si quieren pensarlo así, ¿okay? Va a quedar un polinomio en t. Y se le llama característico porque este polinomio tiene mucha información codificada del operador A. Y un personaje importante, entonces se le da un nombre. Y aquí yo les dejo un ejercicio para que repasen algo de lineal 1. Muestre que P sub A de T no depende de la base. ¿Cuál base? La base que hayamos usado para obtener esta matriz. ¿Sí? Sin importar qué base elijamos, a la hora de calcular este determinante vamos a tener el mismo polinomio, siempre. Entonces, observación acá. A lo que llegamos es que el escalar lambda va a ser autovalor de A. Así. Si el escalar lambda es un autovalor de A, entonces
Vamos bajando acá. Este operador tiene núcleo no trivial, por tanto su representación matricial tiene espacio nulo no trivial, por tanto esta matriz lo mismo, por tanto el determinante va a ser 0. Por tanto, este polinomio que está siendo definido como este determinante tiene que ser 0 para ese valor de t igual a lambda. ¿Okay? O sea que los autovalores son raíces de este polinomio. La ilustración acá es que los autovalores de A son raíces de su polinomio característico. ¿Ok? Y aquí esto da origen a otra definición, una de las terminologías que se usan bastante en el curso, que es la multiplicidad algebraica. Entonces, la multiplicidad algebraica de un autovalor lambda es su multiplicidad como raíz de ese polinomio. ¿Qué multiplicidad algebraica? Perdón, ¿qué multiplicidad de una raíz? Significa que t menos lambda a la r por algún u de t es igual a t sub a de t. ¿Ok? Si t sub a de t se puede expresar de esta forma, quiere decir que lambda igual a t es una raíz. Pues si lambda igual a t, esto se anula, no importa lo que sea q de t, esto va a dar 0, entonces t sub a se anula en ese valor de, perdón, el t igual a lambda. ¿Ok? Y si este polinomio ya no tiene al mismo escalar lambda como raíz, y acá aparece esta r que está acá, una potencia. Entonces, esta r es la multiplicidad de lambda como raíz de este polinomio. ¿Ok? Eso es el concepto de álgebra. Yo no sé si en el cursillo o en algún momento lo dieron, pero por si acaso estoy parchando aquí. Ustedes tienen un polinomio, ustedes saben que si tiene una raíz, t igual a lambda es una raíz, entonces este polinomio t menos lambda es un factor del polinomio que tiene a t igual a lambda como raíz. Puede ser que el mismo escalar vuelva a ser raíz del otro factor. Entonces van factorizando y van juntando ese factor, elevando a determinada potencia tantas veces como ocurra como raíz de este polinomio, hasta que ya no se pueda más. Eso quiere decir que acá va a sobrar un polinomio que ya no va a tener a t igual a lambda como raíz. Y llegado a ese momento, la potencia que aparece acá, esa es la multiplicidad del escalar, lambda como raíz del polinomio. Y eso es lo que se define como multiplicidad algebraica del autovalor. Tenemos un teoremita allí que yo les dejo un ejercicio guiado para probarlo. ¿Okay? Porque ustedes tienen que ensuciarse las manos con esto para que se les quede. Esto es un enredo algebraico. Si ustedes lo leen, un mouse y me ven a mí trabajando con eso, es una pérdida de tiempo. El teorema establece una relación entre multiplicidad algebraica y multiplicidad geométrica que vimos ayer. Entonces, voy a enunciar acá. Dado lambda, entonces autovalor de A, entonces su multiplicidad
geométrica es menor o igual que su multiplicidad algebraica. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a ver ahora cómo calculamos los autovalores de una matriz. Entonces, este es un ejercicio. Por ejemplo, voy a poner acá. Vamos a hacerlo en general y después vamos a verlo en un caso numérico. Entonces vamos a considerar A una matriz. ¿Okay? Y queremos encontrar sus autovalores. Habíamos dicho que para buscar sus autovalores hay que ir a analizar los de este operador. ¿Okay? Pero acabamos de ver que buscar los autovalores de un operador nos conduce a representar ese operador en alguna base, la que más nos guste, montar cierta matriz allí, calcular su determinante y buscar las raíces de ese polinomio. Entonces, si tenemos que representar este operador en una base, ¿cuál base elegiríamos? Canónica. Canónica, claro, sí. Entonces, te escribo acá. Nosotros queremos analizar ahora este polinomio, que se define como el determinante de cualquier representación matricial de este operador menos lambda por la identidad. Dado que tenemos libertad de elegir la base que queramos, pues podemos elegir la canónica. Y al elegir la canónica, esto que está acá simplemente es la matriz A. ¿Correcto? Y entonces lo que estamos buscando, perdón, esto es T aquí. ¿Okay? Lo que estamos buscando son los valores de T para los cuales esto se anula. Son las raíces del polinomio. ¿Me siguen? Sí. Y acá quiero agregar la observación del por qué nos enredamos tanto hace rato con unificar reales y complejos. Fíjense que habíamos dicho lo siguiente. Lambda, autovalor del operador A, sí, solo sí, fuimos haciendo una cadena de sí, solo sí, hasta que llegamos a que ese lambda tenía que ser tal que el determinante de cualquier representación matricial de este operador menos lambda por la identidad tiene que ser 0. Okay, entonces atiendan muy bien. En esta observación hay un operador. Si lambda es un autovalor del operador, seguimos la flecha en este sentido y concluimos que va a ser una raíz del polinomio característico. Al revés es el problema. Nosotros en realidad no tenemos el autovalor, queremos encontrarlo. Entonces nos gustaría arrancar de acá del polinomio característico, calcular sus raíces, que creemos que podemos hacer, y seguir esta flecha en el sentido contrario, para concluir que
las raíces del polinomio tienen que ser autovalores de A. ¿Se entiende eso? Ujú. Hay un problemita ahí, y es que ustedes sabrán, supongamos que el operador A es sobre un espacio vectorial real, ¿okay? O sea que A va de un espacio vectorial B a sí mismo que es un R espacio, ¿correcto? Entonces la matriz A va a tener entradas reales, ¿correcto? Por tanto, este polinomio que está acá va a tener coeficientes reales. Eso no impide que ese polinomio tenga raíces complejas. ¿Saben eso, verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, y ese detalle es que crea algunas complicaciones que yo quería evadir, permitiendo que las matrices admitan autovalores complejos. Es decir, si yo arranco en el mundo real, este análisis nos conduce a la necesidad de resolver este polinomio, que a pesar de que tenga coeficientes reales, puede tener raíces complejas. Entonces, la observación que escribí acá, fíjense, puse, los autovalores del operador A son raíces del polinomio característico. Eso es correcto, totalmente. Al revés, no es precisamente correcto. Si yo calculo las raíces de este polinomio, no puedo garantizar que esas raíces sean autovalores, porque podría tener raíces complejas, mismo que yo haya trabajado con un operador real. ¿Ok? Y la forma de subsanar eso, repito, pasa por una construcción un poco más sofisticada, que no vamos a tocar en este curso para los operadores en general, pero para las matrices sí vamos a permitir ampliar. Entonces, independiente de que la matriz sea real o compleja, llegaremos a analizar este operador que podría tener raíces complejas. ¿Sí? Mismo que la matriz tenga entradas reales, su polinomio característico puede tener raíces complejas. Y yo quiero igual tomar esas raíces complejas como autovalores de A. Solo que van a ser autovalores complejos. Y vamos a ver el ejemplo ahora. Ejemplo numérico. Vamos a considerar esta matriz. ¿Ok? Quiero calcular sus autovalores. Me dice la teoría general que tengo que ir a pensar en este operador. Fíjense que las entradas de la matriz son reales. Profe, Entonces, disculpame que te interrumpa, tengo una consulta. Sí, Para esta parte de la unidad, siempre que tengamos una matriz por la teoría general, sí o sí vamos a empezar viendo la matriz L sub A. sí. Dale, gracias, profe. El operador, no la matriz L sub A. ¿Okay? L sub A es un operador. Ah, sí, perdón. Yo tendría que ir a analizar esto. Y esto nos condujo otra vez a la necesidad de resolver este polinomio determinante de cualquier representación matricial de ese operador menos lambda por la identidad. Y dijimos, ya que puede ser cualquiera, elijamos la canónica. De tal forma que esta matriz es simplemente esta. Entonces lo que hay que ir a resolver finalmente es este determinante. Vamos a poner acá T. Vamos a llamarle lambda a las raíces. ¿Ok? Tenemos ya las raíces de este polinomio. Veamos quién es esto. Esto es el determinante. Esta matriz menos T por la identidad. O sea que queda menos T, menos 1, 1 menos T. Queremos hallar las raíces. ¿Ok? ¿Cuánto da esto? T cuadrado. ¿Correcto? Menos, más por menos, menos, más 1 igual a 0. Acá está nuestro polinomio característico. ¿Ok? Y esto se llama ya la ecuación característica.
¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Una raíz compleja tiene. Raíces complejas, ¿sí? Acá tenemos que las raíces complejas son t igual a i, t igual a menos i. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, estos números complejos son los autovalores complejos de esta matriz. Y ciertamente esta matriz no tiene autovalores reales. ¿Ok? Pequeña observación significa que, recuerden que A da origen a dos operadores. A ese que escribimos allí, pero también a este. Este operador va de R2 a R2. Este operador va de C2 a C2. Dado que la matriz no tiene autovalores reales, significa que este operador no tiene autovalor como operador. Por tanto, no es diagonalizable. Si no tiene autovalor, no tiene autovector, por tanto, no existe base que lo diagonalice. Pero este otro sí va a tener. Vamos a ver eso enseguida. Por ahora, entonces, repasemos. Cuando tengamos una matriz, para hallar sus autovalores, tengo que resolver este polinomio, hallar sus raíces. Y vamos a tomar todas las raíces, ya sean reales o complejas. Después, en el contexto del problema, vamos a especificar si estamos interesados solo en autovalores reales o si por alguna razón nos interesan también los complejos. ¿Okay? En este caso, tenemos dos autovalores complejos. No tenemos más intenciones ahora con estos autovalores más que haberlos calculado. Ahí están. Quería ilustrar más con este ejemplo justamente que, a pesar de que la matriz original tenga entradas reales, el polinomio característico nos arroja puros números complejos. ¿Ok? Entonces, ese es el algoritmo para calcular autovalores, entonces. Montar el polinomio característico y hallar sus raíces. ¿Y esas raíces vendrían a ser nuestros autovalores? Sí, Dale. sean reales o complejos para la matriz. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esos autovalores ahora si queremos calcular los autovectores? Recuerden que vimos ayer en la teoría general que para cada autovalor tenemos un autoespacio, que es el espacio donde viven los autovectores asociados a ese autovalor. Eso es relativamente simple, se trata de resolver un sistema lineal. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar aquí otra vez. Sea lambda autovalor de A de B en B. ¿Ok? De un operador. Acá ya estamos dando la información de que lambda es un autovalor, no importa cómo se obtuvo. ¿Okay? Entonces, lo que sabemos nosotros es que A menos lambda por la identidad tiene núcleo no trivial. ¿Sí? Y lo que nos interesaría ahora es hallar una base para ese núcleo. Es más, ayer ya discutimos que para ese autovalor tenemos asociado este espacio, es sub lambda, que es precisamente el núcleo de este operador. Y discutimos ayer que todo elemento en ese espacio, este es el autoespacio. Ayer discutimos que cualquier elemento en este autoespacio que sea no nulo es un autovector asociado a aquel autovalor. El autovector asociado a lambda. ¿Ok?
Entonces, nuestro interés ahora es hallar una base de este autoespacio. Eso, hallar la base, entonces nos va a dar la cantidad máxima de autovectores Li que van a estar asociados a ese autovalor dado. Entonces, el objetivo es determinar una base de este espacio E sub lambda. ¿Cómo hacemos eso? De nuevo, representaciones matriciales. E sub lambda es el núcleo de este operador. Nosotros sabemos que dicho núcleo es isomorfo al espacio nulo de cualquier representación matricial de este operador. Entonces, lo que tengo que hacer es determinar una representación matricial en cualquier base. ¿Okay? Y esto ya vimos que va a ser la representación de A en aquella base que hayamos cogido menos lambda por la matriz identidad. ¿Okay? Esto es ahora una matriz. Recuerden que el lambda está dado, es un autovalor. Esta es una matriz. Y usamos esa matriz como una matriz de coeficientes. Entonces, el siguiente paso es resolver esto. ¿Cierto? Resolver esto significa hallar una base del espacio nulo, por ejemplo, ¿sí? Tal vez tengamos que escalonar, identificar variables libres, darle valores inteligentemente a las variables libres para obtener soluciones Li que me generen el espacio nulo de esta matriz. Teniendo esos elementos, esa base del espacio nulo, si estamos interesados podemos usar la base. Recuerden que para ir de este núcleo al espacio nulo usamos una base. Eso nos da un mapa. Y tenemos que usar ese mapa para transformar los vectores que conforman la base del espacio nulo de esta matriz a los vectores que conforman la base de este núcleo. Correcto. Vamos a dar un ejemplo con matriz. ¿Cómo queda eso entonces? Vamos a usar la misma matriz. Creo que usé el mismo acá en mis notas también. Sí. Vamos a considerar esa misma matriz que ya hemos calculado sus autovalores. 0, menos 1, 1, 0. Nosotros ya sabemos que tenemos lambda 1 igual a I y lambda 2 igual a menos I. Okay. Tenemos que obtener esta matriz. Y de nuevo, podemos hacer esto en cualquier base que queramos. ¿Cuál base elegiríamos una vez más? Canónica. La canónica. Entonces, si elegimos la base canónica, la matriz que representa, y acá estamos pensando en nuestro operador. Acá quería, antes de ir a eso, recordemos una vez más que esta matriz da origen a este operador que va de R2 a R2 y a este operador que va de C2 a C2. Este operador no va a tener autovectores. Ya sabemos eso porque los autovalores involucrados son complejos. Pero este sí va a tener. Entonces este acá es sin autopares. Este acá sí tiene. Entonces necesitamos representar este operador en alguna base. De nuevo, elegimos la base canónica de acá
Y eso nos lleva a que la representación matricial es simplemente la propia matriz A, esta que está acá. Entonces hay que ir a resolver estos sistemas. Hay que resolver la matriz A, que ya tenemos acá, menos lambda 1 por la identidad, x igual a 0, y hay que resolver este otro. A menos lambda 2 por la identidad, x igual a 0. ¿Ok? Vamos a ver cómo queda este primero. Lambda 1 es i, o sea que hay que tomar esta matriz, el 0 menos i por la identidad, o sea que queda menos i, menos 1, 1, menos i. Esta es la matriz, esta que está acá. ¿Deciden? Sí. Y esto lo vamos a multiplicar por un vector x1, x2, y queremos que esto sea 0. Vamos a resolver ese sistema homogéneo. Y fíjense aquí, la matriz A era real. Los autovalores son complejos, ya nos conducen a analizar esta situación que está acá. O sea que nosotros estamos ahora en la búsqueda de vectores en C2, no en R2. O sea que este vectorcito lo estamos buscando en C2. Y esto lo resolvemos escalonando, trabajando con números complejos. ¿Okay? ¿Cómo escalonamos esta matriz? Acá es menos i, 1, menos 1, i. El algoritmo de escalonamiento no cambia. Solo que hay que trabajar con el álgebra de complejos. Este es no nulo, o sea que lo puedo usar como pivot. Esto quiero anular. ¿Qué hay que hacer para anular esto aquí? ¿Me ayudan? Multiplicar por i y hacerle sumas. Multiplicar por igual. La La primera segunda fila. fila. O sea que vamos a hacer i multiplicado por la fila 2 y después sumamos. Sí. ¿Eso? Correcto, veamos qué sale entonces. Ciertamente acá i y al sumar acá 0. Acá nos va a quedar i por i. Menos 1. Menos 1. Vamos a sumarle a este. 0. Menos ¿A qué? 2. No, Menos parece 2. que se hace. Al un lado pifiamos. Aquí pifiamos. Fíjense en esto. ¿Están viendo? Sí. Vamos a suponer que no nos dimos cuenta de eso. ¿Qué nos dio? Menos 2. ¿Podríamos aceptar esto? No, ¿Por qué? porque el espacio nulo es el trivial y está prohibido. Exacto, ¿sí? Nosotros ya estamos discutiendo mucho sobre esto y estamos diciendo que los autovalores son los escalares que consiguen que esta matriz tenga espacio nulo no trivial. Si hemos calculado bien los autovalores, a la hora de montar esta matriz, tiene que darnos una matriz con espacio nulo no trivial. Si estamos
aplicando el escalonamiento de Gauss y estamos haciendo bien las cuentas y llegamos a esto, tienen que sonar todas las alarmas. No podemos quedarnos aquí. ¿Ok? Algún lado tenemos que haber metido la pata. Acá vimos que se nos olvidó negativo acá. ¿Okay? Entonces ahí esto da 0. ¿Correcto? Sí. Bien, y ahí se resuelve. ¿Okay? Esto da, veamos, tenemos x1, x2. Hay que darle valores, tenemos una variable libre acá, x2 por ejemplo. ¿Qué valor quieren darle? 1. Ok, pongamos x2 igual a 1. Entonces aquí que nos da x1 va a ser 1 positivo dividido menos i. Esto es i. O sea que el vectorcito b que estamos buscando es x1 igual a i, x2 igual a 1. Es un elemento en C2, como ya sabíamos que tenía que ser. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. El otro, les digo para ustedes, les va a dar, vamos a llamarle a este B1 y a este B2. Uno menos i, a ver. Uno i. Esto va a darles 1 i. Ok. Reviso mi cuenta de aquí. El autovector asociado a lambda 1 igual a i. Ok. Está ahí. Fíjense que son dos autovectores en C2 y son LI. Ok, eso es fácil de ver, vean que ninguno es múltiplo del otro. Lo que significa que para este operador, en este espacio existe una base que son sus autovectores. Eso significa que este operador es diagonalizable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso significa que la matriz que le dio origen admite esa factorización diagonal que habíamos visto hoy, pero sobre los complejos. O sea que esta matriz, que tiene entradas puramente reales, si nosotros lo pensamos como una matriz compleja, cuyas partes imaginarias son simplemente 0, entonces como una matriz en este universo admite una factorización diagonal, como vimos al principio de la clase. Los factores van a ser matrices complejas. Colocar eso. LAC es diagonalizable. Lo cual implica que la matriz A admite una descomposición de este tipo, pero en el mundo complejo. De hecho, ¿quién es P? P era la matriz que tiene por columna a los autovectores, o sea que también es que la matriz P va a ser I1 y 1I.
Y la inversa, pues hay que calcular la inversa de esa matriz. Y D es la matriz que tiene en su diagonal los autovalores, o sea que estos que están acá. Y multiplicando todas esas matrices complejas entre sí, va a dar origen a esta matriz que es real. ¿Ok? Entonces, para recapitular un poquito. Primer consejo, lean las notas, por favor. Ahí está mucho más ordenado y con menos confuso, en mi opinión, que lo que discutimos hoy en tiempo real. Para resumirlo más, lo que tal vez fue el enredo de discutir acá en tiempo real esto. Cuando hablamos de autovalores de un operador, exigimos que el escalar viva en el cuerpo sobre el cual está el espacio donde actúa ese operador. Y después nosotros usamos esa idea de autopares de un operador para hablar de la noción similar para matrices. Entonces ya tenemos una matriz y lo que queremos hacer es promoverlo a un operador lineal y estudiar ese operador lineal. Y después vemos cómo repercute eso en la matriz. Y lo que primero que observamos fue que si el operador que la matriz me induce es diagonalizable en el sentido de los operadores, eso significa que la matriz original se puede factorizar de una forma muy especial. Y ahí llegamos a una cuestión de que el polinomio característico contiene los autovalores. Pero tenemos el problema de que no todas las raíces del polinomio serían autovalores, y es que somos exigentes en que el autovalor tenga que estar en el cuerpo sobre el cual está definido el operador. Entonces, para operadores en general, librarnos de esa restricción requiere una pequeña construcción un poco más sofisticada. En el caso de matrices, por ser un caso particular, es manejable. Es simplemente interpretar las matrices reales como matrices complejas que tienen parte imaginaria nula. Y con esa convención podemos interpretar todas las raíces del polinomio característico como autovalores de la matriz, potencialmente complejos. ¿Okay? Al final de la historia, eso se traduce en que si aparece alguna raíz compleja en el polinomio característico, este operador que opera sobre el mundo real no será diagonalizable. El otro puede que sí, puede que no. Depende de que consiga suficientes autovectores. Y eso a su vez repercute en la matriz, en el sentido de que esta matriz no puede ser factorizada de esta forma si queremos que las matrices sean todas reales. Pero sí puede serlo si admitimos que estas matrices sean complejas. ¿Ok? Entonces, es un poco... No sé cuál es el calificativo que usar. Tal vez les parezca confuso, denle su tiempo, lean las notas por favor, consúltenme en la semana. Es muy importante que no se enrieden con esa ida y vuelta de interpretar cosas reales muy complejas y qué implica esa interpretación. Pero vale la pena. ¿Ok? Y para mí, idealmente, ustedes tendrían que hacer un ejercicio que está en las notas, donde sí hablamos de cómo lograr esa interpretación para el caso de los operadores. Pero es una construcción que requiere más trabajo. Ciertamente no lo voy a cobrar en este curso, sería para los más aventureros. Están muy potentes. Okay. Una vez más, yo voy a resumir. Si tenemos una matriz compleja, pues ya estamos en el mundo de los complejos y todo bien. Si tenemos una matriz real, su polinomio característico muy frecuentemente va a tirarnos raíces reales y raíces complejas. Esas raíces complejas, lo que quiero es que no lo descarten, ¿sí? Tengan en mente que tienen un significado importante.
Podemos pensarlo como autovectores de este operador, pero autovalores de este operador, y tendrán asociados autovectores que viven en el mundo Cn. ¿Ok? Eso tiene una repercusión para la materia original. Y si esa repercusión es importante, útil o inútil, va a depender del contexto. Y yo le garantizo que va a ser útil en el futuro. Cuando estén estudiando sistemas eléctricos, sistemas de control, van a aparecer las raíces complejas de diestra y siniestra y no pueden ignorarlo. Tienen información física del sistema. Ok. ¿Alguna duda más, confusión, miedo? Por el momento, por lo menos, no, profe. Lean el material, por favor. Lean, traten de repasar todas estas cuentitas que hicimos y consulten. Entonces, con esto terminamos. Juan, ¿quieres hablar? ¿Te escucho? Profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, si estamos en un parcial, bueno, en un taller, Ajá. nunca mejor dicho, y vos nos decís, por ejemplo, que el mapa T aplicado a un vector B nos devuelve alfa B justamente, y yo te hallo el autovalor, pero resulta que solamente el autovalor está en el mundo de los complejos, y vos me especificaste que el mapa de los reales a los reales. Si yo te pongo ese autovalor va a estar todo mal, ¿verdad? Vamos a conversar con tranquilidad sobre eso. Yo evitaría pedirte un autopar para un operador real cuando en realidad la única solución va a ser compleja. Lo que sí puede ocurrir en un ejercicio es que si yo te estoy pidiendo que halles los escalares lambda, tal que T de B es lambda B, llámese sus autovalores, y el operador es real, o sea que opera sobre espacios reales, la respuesta puede ser que esos autovalores no existen. No existen en el mundo real. Piensen en este. Acá le voy a dar un ejemplo. Esta matriz, ¿de dónde viene? ¿Por qué yo salí con esta matriz de repente? Esta matriz es esta otra matriz. Evaluado en θ, ¿qué θ? Θ igual a pi sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Si evaluamos esta matriz en θ igual a pi sobre 2, pues 0, 0, 1, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta matriz ustedes reconocerán que es la matriz de este personaje en la base canónica. ¿Cierto? Sí. ¿Qué era lo que hacía este personaje geométricamente? Rotaba los vectores cierto grado. Exacto, θ grados. Para θ igual a pi sobre 2, sale este, que es entonces la rotación de 90 grados. Entonces, el operador de rotación, su función es rotar cosas en el plano. Ese operador no tiene autovectores. El operador solo conoce R2. Hay que darle vectores de R2, te devuelve vectores de R2. Ese operador no tiene autovectores. La matriz que lo representa en la base canónica, la matriz, podemos pensar que tiene autovalores complejos. Eso repercute en la matriz, en la posibilidad de factorizarlo como un producto de matrices complejas. ¿Pero qué sentido entonces tiene esa factorización de la matriz en términos de operadores?
para este operador no tiene mucho sentido. La cuestión es que existe otro operador por ahí cerca, que sí opera en el mundo complejo. Ese operador se llama el complexificado de este operador. Y el espacio vectorial sobre el cual trabaja es el complexificado de R2, que simplemente es C2. Esa es la construcción más abstracta a la cual no nos vamos a profundizar ahora. Pero tal vez pueden llevarse como mensaje final de que la posibilidad de esta factorización de una matriz real usando matrices complejas tiene una contraparte en términos de operadores. Pero hay que promover los operadores, hay que promover el espacio y hay que promover el operador para mandarlo del mundo real al mundo complejo. Y ese operador promovido al mundo de los complejos sí tendrá autovalores y autovectores. Este no tiene. Los ejercicios en un taller, en un examen, van a estar planteados de forma a evitar confusiones, ¿sí? Yo no quiero confundirlos, yo lo que quiero es darle el panorama para que el mundo no los confunda después. ¿Sí? Si ustedes agarran y leen un libro de control automático, va a depender de la amabilidad del autor para que les explique otra vez de dónde salieron los autovalores complejos. Puede ser que el autor asuma que en un buen curso de lineal ustedes ya estudiaron eso. Esa preparación es la que trato de darles. Que tengan el panorama más amplio posible. No es para confundirlo en un examen que yo le voy a tomar. Pueden pensar también en otros operadores geométricos como la proyección, por ejemplo. Bueno, las proyecciones sí tienen autovectores suficientes. Generalmente con las rotaciones es donde ocurren los problemas. ¿Okay? Pero, además de eso, las matrices en sí, de forma independiente, tienen su importancia porque aparecen a veces sin que estén conectadas con un operador geométrico, a priori. Y esas son las situaciones donde necesitamos pensar en las matrices y sus autovalores y su descomposición como ese producto que está aquí. Entonces, son dos perspectivas complementarias. Puedo pensar en operadores que tienen una interpretación geométrica y puedo pensar en matrices que tienen más bien una naturaleza algebraica. Nosotros podemos estar interesados en factorizar una matriz, puramente por cuestiones computacionales, independiente de que esa matriz sea o no la representación de algún operador. Además, podemos siempre, si queremos pensar en términos de operadores, podemos siempre pensar en esa matriz como la representación de un operador. ¿Cuál? El operador que esa matriz induce. Y ahí tenemos dos caminos. Si nuestra matriz es real, podemos pensar en el operador que induce en el mundo real o en el operador que induce en el mundo complejo. ¿Cuál vamos a elegir? Y va a depender de la situación en que estemos. ¿Cuál tiene un significado para nosotros? Lo que quiero que sepan es que las dos posibilidades existen. Naturalmente. Sin ningún truco podemos pensar en uno u otro operador. Si queremos interpretar la matriz en términos de operadores. Muchas veces puede ser que no tengamos luego ese interés. Tenemos la matriz y queremos simplemente expresarlo como un producto de matrices especial porque eso tiene una ventaja computacional y no nos interesa de dónde, si hay algún operador por detrás de esa matriz. Vamos a ver ese tipo de situaciones la próxima semana en esos esquemas de dinámica discreta que mencioné ayer, que están interesados en cómo evoluciona esa dinámica. Uno monta en unos sistemas de ecuaciones y sale una matriz que queremos calcular su potencia. Esa matriz describe
la dinámica de ese esquema. No surge ningún operador tipo geométrico como estas rotaciones. Igualmente estamos interesados en factorizarlo. Lo que estamos haciendo ahora simplemente es ver que la factorización de esa matriz tiene una conexión con la teoría de operadores y la existencia de autovectores para esos operadores. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario que quieran expandir? Lean el material. Voy a ir preparando ejercicios para esa parte. Ok, terminamos aquí entonces por hoy.